presentar a nuestro primer invitado, pero nuestro invitado es presentado por Lemongrass, que desde hace 14 años están dando lo mejor para que tus almuerzos sean como en casa. Estamos viendo ahí la publicidad de Lemongrass. Los encontrás de lunes a viernes de 10 a 15 horas en Benito Lamas 2761, en el barrio de Pocitos, a la altura ahí de Boulevard España, donde está el Ombú. El teléfono es 2708-4189 y el celular 093-613-661. Bueno, si ven aquí está la publicación. Yo lo estuve haciendo cursos con él hace poquito tiempo. Este fue el primer libro que me regalaron, incluso por un cumpleaños. ¿Querés presentarlo vos? Bueno, ya que estoy también, presento el libro que me lo traje, viajó desde Bella Unión hasta acá. Mi primer libro como observador de aves, El país de los pájaros pintados, que ya tiene unos cuantos años. Imagínese, Sebastián, iba a la escuela, su servidor, cuando compró este libro. Le agradezco a mi hermana, que en realidad me lo regaló en aquellos años. Y bueno, cuénteme, ¿quién es el invitado de hoy? Bueno, tenemos a un gran personaje en estos temas de aves, un gran ornitólogo, profesor, docente. Bienvenido, Gabriel Rocha. Bueno, un placer, muchas gracias por la invitación, estar acá y bueno, para compartir este rato con ustedes. Bueno, primero de nada te quiero agradecer por ser nuestro primer invitado en este proyecto que estamos recién arrancando. Bueno, el honor es para nosotros. Director de la Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología. Y bueno, detalle no menor. No menor. Y vos lo conocés un poco más. Contanos un poco más de él. Y bueno, ¿quién mejor para contar de él que el propio invitado? Gabriel, contanos un poquito cómo nace tu amor por las aves, cómo nace esa pasión, en qué momento de tu vida decidiste que querías dedicarte a la biología y especialmente a las aves. Bueno, en realidad yo iba al campo desde pequeño, a Cerro Largo, porque mi familia es de allá. Y bueno, a mi padre salíamos al campo, de pronto me empezó hablamos de 7, 8, 9 años, ¿no? Más o menos, y tenía como una fascinación especial por las aves. Si bien de pronto veía una mulita, una liebre y me gustaba, pero cuando las aves como que me fascinaban, ¿no? ¿Tú sos de Montevideo? Sí, yo siempre viví en Montevideo, y bueno, y ahí cuando tenía 10 años, un día caminando por 8 de octubre en Montevideo, veo un libro en Mosca, que ya existía Mosca, en 1978 estamos hablando, ¿no? Yo tenía 10 años, y ya existía Mosca y veo un libro de Gori Shev, de dos autores ingleses que se llamaba Aves del Uruguay, tenía un federal en la tapa. Y bueno, quería comprarme ese libro como fuera, ¿no? Y empecé a ahorrar, así, vieron que cuando uno es niño, la abuela te manda a hacer mandado, el tío, monedita, ahí va, juntaba monedita, y me compré el libro, que en aquella época, no sé, me acuerdo que valía 22 pesos, que no sé lo que será hoy, ¿no? Y bueno, y en ese libro, si bien era un libro para adultos, empecé a observar y a intentar conocer, porque claro, no había muchas fotos, ¿no? No es como un libro, por ejemplo, el mío ahora, que tiene... más ilustrado, capaz que... Claro, en aquella época era poquitas fotos y muchas en blanco y negro y unas pocas a color, ¿no? Y bueno, y ahí empezaba que, claro, yo siendo un niño no sabía el tema de los nombres comunes, que hasta hoy es una pesadilla, ¿no? Porque las aves o cualquier animal puede tener varios nombres comunes y uno científico. Y bueno, y en esa época, claro, mi padre, que conocía las aves con otro nombre, por ejemplo, el pecho amarillo, él le decía papa naranja, o sea, un nombre que nadie le dice en ningún lado prácticamente, pero además en ese lugar de Cerro Largo, cerca de Paso Centurión, es como un lugar medio especial, medio perdido, ¿no? Que ahora va mucha gente, pero cuando yo era niño nadie lo conocía. Y bueno, y ahí empecé a observar y incluso ponía como, ya te digo, como algunos nombres no los conocía. Me parecía que eran especies nuevas. Entonces al final del libro había unos reclones para poner especies nuevas. Y yo, claro, ponía
Papa Naranja, porque lo buscaba en el libro y no estaba, entonces ponía Papa Naranja. ¿Lo seguís teniendo ese libro? Sí, lo conservo como oro, ¿no? Y bueno, y era justamente de dos autores ingleses, Gore y Shep, que ya los ingleses tienen una tradición ornitológica de cientos de años, ¿no? Entonces, en esa época, acá en Uruguay nadie observaba aves prácticamente, ¿no? Y ellos vinieron con eso, ¿no? Y la verdad que fue un libro que, bueno, hasta hoy a veces lo uso para consulta, ¿no? Seguro. Bien, y después ahí, ¿cómo seguiste? Sí, bueno, después de eso empecé con ese libro, prácticamente solo con ese libro, a intentar conocer las aves del Uruguay y hacer algunas salidas, Pero de niño allá en Cerro Largo recorriendo solo. En Cerro Largo recorriendo con mi padre sobre todo y bueno, intentando conocer las aves en ese libro, más bien leía, ¿no? Porque no había fotos, entonces cuando veías algo raro, y bueno, miraba descripción por descripción, leyendo, y bueno, después ahí, vamos a decir, ya en la adolescencia, tuve como 3 o 4 años que no le di mucha corte a las aves, porque viste, cuando sos adolescente arrancás para cualquier lado. Y después sí, retomé como a los 15 años, por ahí 16. Y bueno, ahí ya de un modo de poder estudiarlas más técnicamente, ¿no? Y empecé a ir a lugares, yo me acuerdo en un libro de geografía de la escuela que había una foto en blanco y negro, obvio, de la Quebrada de los Cuervos que parecía como una selva. Y cuando fui la primera vez a la Quebrada de los Cuervos no podía creer, ¿no? Que era algo que lo había visto en un libro de geografía, o sea que a mí me parecía tipo la selva amazónica, la Quebrada de los Cuervos. Además, viste una foto en blanco y negro de monte, no se ve Qué nada. oscuro, sí, se ve, ahí está. Y bueno, y ahí empecé a reconocer más y a estudiarlas más profesionalmente. Después empecé a hacer las primeras salidas, que me acuerdo que me compré, porque claro, la idea era fotografiarlas, aunque salieran chiquitas, no me importaba, pero quería... pero bueno, aparte en aquella época, cámara de rollo. Sí, de rollo, y además al principio me compré una chiquita que salían unos puntitos, ¿no? Y después me acuerdo que mi primera cámara, más o menos, no profesional, pero que me la compré cuando tenía 20 o 21, una Zenit de esas rusas, la Zenit 122. Y me acuerdo como si fuera hoy mi primera salida fue a la laguna de Rocha, ¿no? Y me tiraba por el piso. Bueno, pero arrancaste bien, porque podés ir al Prado, una plaza, ¿no? No, mi primera salida a la laguna de Rocha. Y tenía un lente chiquito, porque claro, no me podía comprar un lente muy grande. Aparte no sabía ni cómo usarlo, ¿no? Y me arrastraba por el piso para intentar acercarme, una emoción. Y cuando fui a revelarlo a la casa de fotos, o sea, te demoraban varios días. Varios días demoraba. Y cuando voy todo emocionado me dice, no te salió ninguna foto, No. porque no le pusiste una pila que llevaba aparte la Zenit 122. Así que quedaba todo velado a la foto. Y bueno, pero no me sentí... Y bueno, no, frustrado, ¿no? No, para Seguiste. nada, seguí, después salió Viajes a la Quebrada de los Cuervos, que me acuerdo que había unos pasadores de diapositivas rusos que solo pasabas 2, ¿no? 2 diapositivas. Ujú. Y me acuerdo que saqué un churrinche de la Quebrada de los Cuervos, que era un manchón rojo, totalmente fuera de foco, pero para mí era una emoción. Sí, aparte, adolescente, Claro, primera salida. y lo miraba, o sea, lo ponía en la pared así con el proyector ese y lo miraba un manchón rojo, pero para mí era un churrinche precioso, ¿no? Gabriel, y volviendo un poco a esos años de Cerro Largo, que tenías 10 años, ahora vos contabas la anécdota ese de que veías la foto en blanco y negro de la Quebrada de los Cuervos y cuando fuiste sentiste que maravillado con lo que estabas viendo. ¿Tenés algún recuerdo de algún ave en especial, de esos días que estaba recorriendo el campo, que te haya maravillado así de entrada, que de repente no supieras qué ave era, o era un ave que vos estabas esperando ver en algún momento? ¿Tenés recuerdo de alguna? Sí, por ejemplo, una que me llamaba mucho la atención ahí, además es muy particular de la zona de sierras, es la seriema, ¿no? Y claro, y ahí siempre no, pero varias veces la veía la seriema y
claro, me parecía un bicho rarísimo, ¿no? Aparte, la gente de allá le decía Sariema, entonces yo no estaba tan seguro si Si era era la la misma. Seriema, pero leía la la influencia del descripción. portugués, Ahí ¿no? va. Y leía la descripción y me parecía así, porque tampoco es tan difícil la descripción, porque como es un ave gris, pero claro, es un ave que capaz que mucha gente que observa aves hoy, capaz que nunca la vio todavía, porque hay que ir específicamente a una zona serrana, ¿no? Particular. Y justo ahí donde yo iba en Cerro Largo es una zona serrana, entonces 2x3 veía la seriema y igualmente me maravillaba, yo qué sé, ver un cardenal copete rojo para mí era, si bien había muchos, pero me encantaban, ¿no? O recuerdo así de hoy, ¿no? Siempre tengo como una imagen de los pechos amarillos que se posaban en los alambrados, pero se posaban tipo 30, 40, y eso me encantaba, ¿no? Verlos tantos así posados. Y otro pajarito que lo veía muchísimo y que hoy ya no se ve tanto, es el bracita de fuego, que yo caminaba 100, 200 metros y en el alambrado también había un Había. bracita de fuego, un pajarito rojo precioso, posado. Y hoy, bueno, es mucho más difícil ver un bracita de fuego en la mayoría de los sitios, ¿no? Eso fue lo que así al menos que tengo un recuerdo especial, ¿no? ¿Cómo se ha dado esa dicotomía, ¿no? De que hay aves que quizás las veías, contás como el bracita de fuego, que eran muy abundantes en determinada época y que hoy ya no la ves. Pero con otras aves pasa a la inversa, Sí, el gavilán mixto, de repente claro. el carpintero blanco, Sí, sí. que son aves que al día de hoy han expandido su distribución y que las ves Sí, sí, muchísimo sí. más que antes, quizás, ¿no? Bueno, ya que hablamos de ahí de Cerro Largo, el anambé verdoso, por ejemplo, ese pájaro tan particular, medio selvático, así, porque le gusta estar adentro de los montes. El único registro que había para Uruguay era justamente del libro que les comenté de Gori Shep. En 1975 habían encontrado un ejemplar muerto en el río Tacuarí, que vos no sabías ni siquiera si lo había traído un brasilero que había venido a pescar o Sí, pudo haber realmente llegado de cualquier manera. sí, o lo arrastró la corriente hasta ahí. Y bueno, y justamente en esos campos que yo iba mucho, que eran los campos de mi tío ahí, cerca de Paso Centurión, un poco más al norte, en 1997 encuentro un anambé verdoso haciendo el nido en un ceibo, al macho y a la hembra, llevando palitos. Y bueno, también maravillado con eso porque incluso me costó muchísimo identificarlo, porque con las descripciones del libro no lo podía identificar. Y hay un libro de Las aves de América, de Dunning, un autor estadounidense, que tenía casi todas las especies de América. Pero como le sacaba fotos adentro de una carpita, él atrapaba el Ah, la ave atrapaba y le sacaba la y le foto. sacaba fotos adentro de una carpa. Y con el flash, Ah, quedaba medio como velado el tenía volante. toda esta parte del costado de la cabeza gris, se le veía blanco, no parecía el pájaro que yo veía. Y me costó identificarlo, hasta que después vi que cuando ya vi el nido con el macho y la hembra, porque yo unos meses antes había visto al macho solo y no lo logré identificar. Hasta que no encontré después el nido y todo, porque era un pájaro que no estaba citado prácticamente para Uruguay. Y sin embargo, después de ese año, como dice Sebastián, ahora se ve en cualquier lado el anambé verdoso. Vas a cualquier monte, bueno, en Paysandú lo he visto pila, en el Queguay, por ejemplo, acá cerca de Montevideo, en todos lados, ¿no? Es una ave que expandió mucho la población, como también, como dice él, algunos carpinteros, Sí, o los gavilanes, que está lleno de gavilán gavilanes. mixto que hablan las ciudades, algunos capuchinos que hasta el 89 no estaban descriptos, casi muchos capuchinos, y ahora yo que sé, están en todo el Uruguay, capuchinos que están amenazados de extinción, ¿no? Bueno, y perdón que te corte, justo decías el tema de la fotografía. Por suerte, lo que ha avanzado en estos años, la tecnología ha mejorado muchísimo el tema de la observación y poder Claro. hacer un montón de cosas que antes no se podía, sobre todo para este, saber qué ave estás mirando. Sí, por supuesto. Por ejemplo, las cámaras digitales. Yo te cuento que yo iba al campo los fines de semana con 2 rollos de diapositivas nada más, pues usaba diapositivas para poder dar cursos, Claro, ¿no? Iba con 2 rollos, o sea, 36 y 36, 72 fotos, y era lo que tenía, no podía, viste, sí, no, eran usar eso, ya muchas, sí, estaba. le sacaba una o dos a cada ave, y era muy importante dos, que capaz que ni me salían bien, pero viste. Y,
No, y aparte tenías que acercarte mucho también en esa Sí, época, no es como ahora que sí, capaz sí, que con un claro, buen con los lente... lentes, seguro. Y otro tema que cambió mucho, que yo recién lo empecé a usar a partir del 2000, las grabaciones de sonido, que ahora podés ir con un celular o un aparatito chiquito. Yo usaba un grabador grande con 6 pilas grandes que te doblaba la espalda Sí. cargándolo, Yo me ¿viste? acuerdo cuando era chico que miraba documentales y cuando grababan sonidos de aves, era un tipo con un micrófono gigante y el radiograbador, que Sí, era sí, un era una coso con cosa. una correa que iba llevando y ahora Claro. nada que ver la Sí, podés tecnología. usar un aparatito digital chiquito Claro, ya con eso ya y está. con una pila chiquita. O te carga la Sí, batería seguro. en la corriente y no precisas ni pila. Y todo eso ha cambiado mucho, ¿no? Y también, bueno, internet, ¿no? O sea, ¿saben cómo yo, porque como les digo, no había fotos en los libros hasta finales de los 90? Y yo tenía un amigo que le gustaba mucho las aves, Daniel Gil. ¿Y qué hacíamos? De revistas argentinas, de caza o de pesca, que salían algún articulito de ave, recortábamos y nos cambiábamos como figurita. Vos tenés la garza, mirá, yo tengo una garza blanca, yo Sí, en tengo... aquella época, claro, y era nos muy difícil. cambiábamos. Yo me acuerdo que recién en el 95, que yo trabajaba en una empresa importante, digamos, y habían traído internet a Uruguay, y puse en un buscador, Altavista era en aquella Sí. época, y puse aves y me salieron 4 páginas de aves, no podía creer, ¿no? Era algo como maravilloso también. Sí, sí, no, el cambio del internet, lo que fue... Pero claro, pero al principio además no sé, ponías paloma de monte y capaz no te aparecía ninguna foto, ¿no? Eso fue con los años. No, y si aparecía una foto demoraría una Sí, hora en no, cargar sí. y... Con el módem del teléfono, Sí, además. por eso. Y después contanos, después de... pasaste la adolescencia, ¿cuándo decidiste estudiar y decir, bueno, acá me interesa meterme de verdad Sí, en esto? bueno, a partir de más o menos a principios de los 90, porque ahí venía un proyecto en Inglaterra para la Neotropical Bird Club, entonces empecé a hacer un estudio en Playa Penino, que queda acá en San José, y iba todas las semanas, y ya me pareció que era tipo un estudio en serio, ¿no? Y bueno, y me dieron dinero además para el proyecto y todo, ¿no? Que en realidad yo lo mandé y no lo podía creer. Es más, yo no tenía una cuenta bancaria y puse la del trabajo donde yo trabajaba. Y la contadora se pasó como un mes preguntando de dónde había salido ese dinero, que eran 1000 y algo de dólares, ¿no? Hasta que un día me mandaron un mail y bueno, y ahí me di cuenta que era para mí. Venga a buscar las plata. Claro, seguro. O sea, depositaron primero el dinero y después te avisaron. Sí. Mirá si de la empresa se gastaban Sí, todo el dinero. claro, y- sí. No, y claro, y la contadora, viste, había recibido ese monto. Y claro, preguntaba quién había claro. depositado a la empresa ese dinero, para qué, además. Aparte, nadie entendía nada de aves, viste. Y ni sabían que a mí, Sí. yo nunca comentaba que me gustaban las aves, o sea. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en ese proyecto de Playa Penino. Después, bueno, con otros compañeros fundamos ACUO, la ONG, en el 98. Y bueno, ahí ya fue un poco más profesional todo. Después tuve la fortuna de conocer a Eloísa Mateu, una bióloga española especializada en bioacústica. Entonces ella me enseñó muchísimo de los sonidos, ¿no? Porque yo no sabía nada de sonidos, ¿no? De hecho, ella me contrató para identificar las aves en Uruguay por el sonido, y a los 2 días le dije que renunciaba, porque si yo no sabía identificar por los sonidos. Y la respuesta de ella fue: Gabriel, no te preocupes porque en América los ornitólogos son sordos. Esa es una frase... Sí. Frase Una- icónica. Sí, fue increíble porque, claro, o sea, pero no era porque fuéramos un desastre, simplemente no No hacían daban- foco en No, eso. para nada, nadie se molestaba en No, también escuchar en los Europa sonidos. capaz que una de esas también la investigación iba más adelantada Muchísimo, que acá y siempre, también claro. capaz que en aquella época se notaba Sí, más la sí, diferencia. sí. Capaz. Muchísimo, sí. Además ella trabajó mucho en Costa Rica, Pantanal, Ecuador, o sea, ya venía por toda América y se había visto que no, Sí, que nadie no era escuchaba. Entonces cuando le dije que yo iba a renunciar, me dijo: no, Gabriel, no te preocupes, pues me dijo esa frase para que me quedara tranquilo. Y bueno, y en verdad, bueno, ahí empecé a conocer un poco de los sonidos también. Y lo que más me enseñó ella fue aprender a escuchar.
porque no siempre estás dispuesto a escuchar en la naturaleza, ¿no? Y siempre le valoro muchísimo eso, que me enseñó a escuchar. Yo siempre que voy al campo estoy escuchando continuamente, ¿no? Aunque esté hablando, Estás con el oído, escuchando. Sí. Pero es algo que me dejó ella, eso, ¿no? Y bueno, y ahí después me fui a Brasilia a estudiar, porque acá no había nada, ¿no? En Uruguay en esa época no había nada para... No, cuando yo renuncié, yo trabajaba en un cambio de dinero, cuando renuncié, porque le dije al gerente general que iba a estudiar ecología, porque ornitología ni existía, por lo menos ecología. Y me dijo, ¿qué es la ecología? Sí, ni idea. Un nada. gerente. Sí. Pero es que nadie sabía mucho en el 87, 88 qué era la ecología. Y hoy la usan como economía verde, la ecología, todo eco, ¿no? Sí. Justamente te iba a preguntar eso, digo, ¿cómo fue en aquellos años? Vos decías que no comentabas mucho a tus compañeros de trabajo que te gustaban las aves. ¿Cómo fue a tu círculo más cercano o a tus amigos? ¿Cómo fue decirle, bueno, mirá que yo me dedico o me quiero dedicar a estudiar a las aves? ¿Cuál eran las respuestas iniciales? Sí, no, las respuestas eran terribles, todo el mundo. Bueno, mis padres decían, tipo, que estaba loco, ¿no? Que cómo iba a dedicarme a eso. Pensar tu futuro. Seguro, y mis amigos, la mayoría no sabían qué era la ornitología. Me acuerdo que estudiaba inglés y la profesora nos mandó a hacer un ejercicio y me tocó con una escribana que supuestamente tenía una cultura general. Y cuando le dije en inglés que era ornitólogo, me dice, ¿y qué me estás diciendo? ¿Qué es? O sea, ni siquiera entendía en español lo que era, ¿no? Sí. Y bueno, y en esa época la verdad que mi primera novia me ayudó muchísimo porque al menos tener una persona al lado que te banque tu locura de decir quiero estudiar más las aves, quiero hacer más cosas de aves. Y bueno, me acuerdo que ella, por ejemplo, Mónica me regaló mi primer lente de 500 milímetros, un Vivitar de 500 milímetros para una cámara reflex. Ya no tenía la 122 de Zenith, tenía una Canon, pero me regaló un lente de 500 milímetros, porque yo sacaba con uno de 200, o sea, te tenías que acercar a... Muchísimo. Sí, nada, me salía unas jacanitas así, me acuerdo del Parque Rivera, unos cositas marrones en el agua. Pero bueno, ahí me regaló ese lente que me cambió la vida un poco, ¿no? Ya era como más... Te profesionalizaste, sí. Te va la fotografía. Sí. Y bueno, y después, por ejemplo, fui a estudiar a Brasilia, que estuve mucho tiempo, porque mi papá era brasileño, entonces también estudié mucho tiempo, por ejemplo, en Brasilia, en el Parque Nacional Brasilia. Claro, los brasileños ya tenían otro nivel también, a pesar de que era Sudamérica, no era ni Europa ni Estados Unidos. Pero me acuerdo que un día fui, por ejemplo, a la Universidad Pontificia de Porto Alegre y el laboratorio de ornitología era, una locura. Era... algo tremendo. Sí. No, y aparte más la diversidad que tienen también ellos, que eso también claro, influye. Seguro. Sabes que me diste pie para dos preguntas. Primero, el día de hoy como que ya sabemos los sitios calientes de biodiversidad y ya sabemos dónde ir a registrar determinada ave. Digo, de repente te fijas en IBERT, cuáles son los hotspots y ya más o menos sabes en qué lugar podés registrar determinadas aves, pero en esos años en los que comenzabas, ¿cuáles eran los sitios predilectos a los que iba Gabriel? Bueno, iba mucho a Rocha, quizás era Rocha y Cerro Largo, ¿no? Era lo fundamental que iba, porque más que nada también por un tema, Cerro Largo por un tema familiar. Y Rocha porque iba a veranear a Rocha, entonces empecé a conocer la laguna de Rocha, la laguna de Castillos, el bañado de los indios, ¿no? Que, bueno, anécdotas. Un día íbamos porque no teníamos vehículo con mi primera novia. Y íbamos nos bajamos la ruta 9 y era caminar 20 kilómetros. Yo caminaba 45 igual en un día, ¿no? Y íbamos al bañado de los indios y nos para una camioneta, una Brasilia. Y dice, ¿a dónde van? Al bañado de los indios, ahí. Yo lo llevo, re felices, subimos. Y dice el tipo en el viaje, nos dice, no, pero el bañado de los indios es una porquería. Dice, yo los voy a llevar a un lugar más adelante que es espectacular.
No, señor, pero ¿y cómo nos volvemos? No, porque yo voy a Lascano y después vuelvo y los levanto. Nunca pasó el tipo. Qué fenómeno. No, nos quedamos subimos a una pala mecánica, a un camión de arroz. ¿Pero donde te llevó estaba bien el lugar? No, era Tampoco. una porquería. No. Sí, hablando mal, perdón, era una porquería el lugar. Hasta ahora se acuerda de... Era como una represa, tipo India Muerta, la represa India Muerta, pero no había nada. Y el hombre nos decía, no, porque ahí yo vi a los gatos montés dándole de comer a las crías en la boca. Entonces yo me imaginaba tipo la selva amazónica. Bueno, Y- eso comentábamos hoy con Seba, que a veces vos te dejás llevar Sí. por la gente Sí. que dice que conoce gente Sí, en el ahí campo y te dicen Sí. que vieron hasta No, lobizón ahí igual va, y, sí, sí. y después... No, seguro, y pasa mucho que a mí me pasa en Melo, por ejemplo, con mi propia familia, que claro, después viene gente que le extraña, se dedica a las aves, sacó un libro de aves, no, pero yo conozco un lugar en el Tacuarí que no sabes lo que es, yo ya no les doy corte. Sí, porque sí, vas y siempre hay no una es nada, anécdota, siempre o sea, hay algo que vieron. Sí, No, sí. justamente le decía a Sebastián, Sí, sí, ¿no? sí. Digo, si uno seguía por lo no, que te no, comenta la imposible, gente, Como el imposible. cuento de no Eh, por así, siempre sí, sí, hay sí. un cuento de eso. hay hasta un megalodón. Sí. Gabriel, y la otra pregunta que te quería hacer, ya que mencionaste que fuiste a Brasilia y tenés pilas de estudios en el exterior también, Sí, sí, sí. así como nosotros hoy te tenemos a vos quizás como referente y a otros a nivel regional, ¿tuviste en su momento o en la actualidad, tenés algún referente de la ornitología, alguien que aprecies por su conocimiento o por sus contribuciones? Sí, en Uruguay no tanto, ¿no? Por ejemplo, una persona que me parece espectacular de lo que sabe y además por sus libros, Tito Naroski, por ejemplo, ¿no? Que ha hecho unas obras impresionantes, una claridad para expresar a veces conceptualmente la forma de identificar a las aves en las guías y todo. Y después tengo algunos colegas también en Brasil que por ejemplo, en Porto Alegre, que he trabajado mucho con ellos, con el Cardenal Amarillo y todo eso, que también es gente que sabe muchísimo, ¿no? En realidad en Uruguay no tengo muchos, porque contemporáneamente, cuando yo recién empecé, había también poca gente, ¿no? Que se dedicaba, quizás éramos 4, 5 en aquel momento. Bueno, Juan Carlos Gambarota, que es guardaparque, pero si bien es guardaparque sabe muchísimo de aves y le encanta. O sea, quizás le gusta todo, pero... Con Juca hace poco estuvimos en la isla Zapallo, allá en Bella Unión, Bella. y las anécdotas del Juca, Sí, que no. estuvo en África, Sí, sí, sí. arriba de los elefantes, y Sí, sí, sí. te conoce todo lo que son Sí, sí. especies de cocodrilos, Sí, sí. fue un fuera de serie, No, y Juca. además Juca Gambarota, yo creo que no tenemos ni idea el valor que tiene lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Fue vicepresidente de la Federación Mundial de Guardaparque, lo contratan de todos lados para dar su opinión. Y a veces acá ni Pasa desapercibido, sí, como muchos, ¿no? Sí, como pasa, muchos, sí, en seguro. Uruguay con muchos temas también. Seguro. Bueno, vamos a meternos un poquito en aves, ya que estábamos, de más profundidad. ¿Algún grupo de aves favorito que tengas? Grupo no tanto, más bien algunas aves en particular. Por ejemplo, de las terrestres, el cardenal azul me encanta. No es porque sea de Nacional, que acá Sebastián me va a No, acompañar. y acá otro más. Los dos Sebastianes. Claro, no, muy, pero muy bien metido ese comentario, Gabriel, te agradezco. más allá de que sea azul, blanco y rojo, el cardenal, no, pero me gusta mucho cómo canta. Tiene muchos cantos, ¿no? 5, 6, 7 cantos que los hace habitualmente. Es un ave que la gente a veces es como medio misteriosa porque se cree que está en peligro, porque ven poco al cardenal. En realidad hay muchos, ¿no? Pero está casi siempre escondido, canta escondido. Me encanta. Es un pájaro, además cuando le da el sol es un azul precioso, ¿no? Y después un ave de marina que me atrapa muchísimo es el albatros errante, ¿no? Que mide 3,5 metros de envergadura larga, un ave que Enorme. en el mar tiene que carretear como un avión para levantar vuelo. Es una ave magnífica y te recorre todos los mares del sur en 15 días.
o menos incluso, ¿no? Viaja 10.000, 8.000, 10.000 kilómetros en un rato, ¿no? O sea, Sí, sí, porque es una ave maravillosa. Bueno, muchos de los albatros, ¿no? Pero no es como que tengo un grupo o una familia, vamos a Sí, decir, sí. preferida. Es puntualmente. puntuales algunos. Incluso, bueno, Sebastián creo que lo puede corroborar, porque mucha gente me pedía, por ejemplo, que diera cursos de rapaces, de las aves Sí. rapaces. Y vos sabés que no me gustaban, para nada. Es más, nunca, si viera por mí, no iba a dar nunca un curso de rapaces. No me gustan mucho las rapaces en sí, no me gustaban antes. Y bueno, mucho de la gente que nos acompaña, Gabriel, ¿por qué no hace un curso de rapaces? Porque, bueno, al final me dijeron tantas veces que ¿Qué hiciste? hice un curso de rapaces. En el equipo, Javier Piquillén, Ahí va. fanático de las rapaces. Y bueno, y vos sabés que el primer curso fue mucha gente, me extrañó, ¿viste? Porque creo que hay cursos que había ido más gente hasta el momento. No, uno de bioacústica había ido mucha gente, pero ponele entre 40 y 50 personas, que es un buen número. un buen número. Digo, qué raro, tanta gente que le gusta las rapaces, En ese momento era presencial, ¿no? Y bueno, ahí di 2 presenciales, siempre con mucha gente. Después vino la pandemia y armé cursos para Sí, así, por Zoom. Por Zoom. Y bueno, y ahí más gente todavía con las rapaces. Y a su vez yo le empecé a tomar cariño, porque cada vez profundizaba más sobre las rapaces y conoces cosas. Y bueno, y finalmente me atraparon tanto que ahora estoy escribiendo un libro de rapaces en mirá. Uruguay. Que eso quizás sea primicia. Primicia. Porque Es sí, una no, primera no, primicia que mirá, le he dicho a qué algunos bien, qué compañeros bien. nada más que estoy escribiendo. O Uruguay tirando primicias, ¿verdad? Y escribí 2 capítulos ya del libro de rapaces. Y bueno, me llevó ahora hasta gustar las rapaces, ¿no? Que tengo Carlos Calimares, que es un guardaparque, me hace broma, porque siempre me decía algo de las rapaces, no me jodas con las rapaces, y ahora me gustan, entonces me hace un poco de burla. Bueno, cuando entrene el libro, Ahí va. tiene que estar por acá también de vuelta. Pero es raro, porque generalmente los ornitólogos tienen especial preferencia por las rapaces. Sí. Lo que pasa es que es un mundo, viste, que bastante amplio, ¿no? Digo, podés hablar desde las segagrópilas Claro, de las sí. lechuzas y los búhos que sirven para estudiar pequeños mamíferos, estudiando su dieta. A mí me encanta hablar, digo, hay gente que no sabe lo del diente tomial, de algunos falconiformes, ¿no? Que para matar a sus presas, seguro. Es una belleza, sí. Ayer nomás fuimos acá a San José, había una pareja de halcón plomizo, o sea, parecía que estaban haciendo cortejos, ¿no? Porque la hembra estaba comiendo y el macho alrededor de ella. Y es todo un mundo fascinante, lo de los halcones, como dice Sebastián, o el halcón peregrino, que es el ave más rápida del mundo, ¿no? Llega a 300 y pico de kilómetros por hora. Y bueno, también te atrapan. Ahora puedo decir que me gustan y trato de investigar cada vez más también de las rapaces. En un primer momento quizás no tanto. No tanto, pero ahora sí. Sí. Bueno, hay cosas que la gente ni siquiera se imagina, ¿no? El tema de que algunas que suceden en las rapaces, eso de entregar ofrendas a veces el macho a las hembras, que a veces la gente, cuando uno le comenta que le gusta la zoología o los animales, que hay comportamientos que la gente que pasan desapercibido para el común de las personas y que son cosas fabulosas, ¿no? Sí, en la naturaleza es increíble, ¿no? El otro día habían puesto en una red social un cortejo de un picaflor, ¿no? Y estaba todo el mundo como maravillado. Y bueno, los cortejos de los picaflores, por ejemplo, la otra vez vi en Laguna Merín, cerca del río Tacuarí, un cortejo que era algo del picaflor verde común, bellísimo, ¿no? El macho se le acercaba a la hembra y le rozaba el pico de un lado y del otro, después se retiraba hacia atrás, le venía de vuelta, le rozaba el pico de un lado y del otro con su pico, ¿no? Y hacía unos despliegues adelante de ella, o sea, cosas que las vivís en la naturaleza. Sí, ¿no? sí. No, y aparte, y volviendo a los halcones, también evolutivamente cómo se va modificando para poder lograr también
tener los tipos de caza que hacen, Claro. también las velocidades que alcanzan. Sí. ¿Cómo Bueno, el halcón peregrino que decíamos, tú imaginate si vas a 350 kilómetros por hora, o sea, los ojos, El aire que te el pega. aire es tremendo. Bueno, el halcón tiene un montón de adaptaciones para eso, por ejemplo, ¿no? Evolutivamente ha llegado a tener ciertos rasgos que le permiten volar a esa Sí, velocidad. Y la no- adaptabilidad que tiene en el pico para que el aire no le entre. Claro, seguro. En las fosas La nasales fosa nasal. y todo, seguro. Y también en los ojos, ¿no? O sea, porque todo eso le ayuda a bajar a una en picada a 300 y pico de kilómetros. Aparte, no sé, si lo ves cazar es como maravilloso. Puedes llegar al ave y la deja muerta. Sí, del quieta, golpazo a la velocidad al que pasar, viene. sí. O como dice Sebastián con el diente tomial, la puede matar en un segundo. Sí. Menos de un segundo. Sí, hay Bueno, videos y a veces que... no solo las adaptaciones vinculadas a la morfología, digo, sino a veces con la ecología también, digo, justamente lo del gavilán mixto, lo de Claro. llamados lobos del aire, ¿no? Y que eso que la caza grupal que pueden realizar también, que a veces uno cree que solo los leones cazan en grupos. Sí, seguro. Sí, el gavilán mixto es un ave que, claro, en Montevideo ha llamado tanto la atención y a mí me mandan mamás por los bebés. Puede atacar a mi bebé. Preocupadísimas. Sí, o a un niño, o al gatito, o al perrito. Todo el mundo te manda mail porque los ven a esos gavilanes y son... Sí, se te posan en las ventanas y quedan mirando, ¿viste? Si hay alguna mascota o En algo. general no son muy agresivos con la persona. Este año fue que hubo un incidente en una escuela del Cerro, porque yo creo que estarían edificando ahí, claro, con el grito de los niños y todo. En algún momento se tiraron y le picotearon a una señora, creo. Pero si no, es muy difícil que sean agresivos Sí. con la gente, ¿no? Y después, ¿algún ave que digas, me gustaría verla en Uruguay? Bueno, a veces están bueno, cualquier especie nueva que pueda aparecer, pero eso ya sería muy... Pero vamos a decir, de las que están acá, que por ejemplo quizás todavía no la vi, alguna de Uruguay que no haya visto, por ejemplo... bueno, el trogón, que es un ave selvática, que hay que ir a Paso Centurión o allá a Artigas. Ahora apareció por las tierras de Sebastián también. El surucuá, ¿no? Ahí está el trogón surucuá. Él contrata aves, ¿viste? Y también la lleva para allá, para Franquía. Ojo que tampoco he tenido suerte, No. la suerte de verlo, pues estuvo Sí. como, bueno, las aves, eso es lo que tiene de atractivo también, ¿no? Que una salida de campo no te asegura que el éxito, Sí, digo, sí, podés sí, ir claro. 500 veces Sí. y al lugar en donde está determinada ave y no Y verla. Sí, pasa, sí. Eso, Yo creo que ahora lo que dice Sebastián me lleva también a algo de lo lindo que tiene Uruguay, ¿no? Que tú salís al campo en Uruguay, si vas a un lugar bueno, como decía él, un lugar de buena cantidad de aves, y no bajás de 60, 70 especies en una mañana. Me he quedado un fin de semana en cualquier lado, lugares buenos, y 120, 130 especies. Y, por ejemplo, yo he ido a países como Ecuador, Perú, que tienen mucha cantidad de aves. Ecuador tiene casi 1600, Perú 1000 y algo, 1100. O sea, que son países relativamente chicos, Perú más grande que Uruguay, ¿no? Pero son relativamente chicos y tienen muchas especies. Pero tú salís a observar aves en esos países y no ves 20 especies, ¿no? O sea, tienen que ser lugares muy puntuales para ver mucha densidad, ¿no? Y bueno, en Europa yo he ido a lagunas que ven 9 especies y ellos, que son los reyes de la ornitología, Están contentazos los con los ingleses, 9. están delirando porque vieron 9 especies. 9 especies ves en... Bueno, por eso también hay tanto turismo también por estos lados que vienen, Claro. gente de Europa. Sí, claro. 9 especies ves en el jardín de tu casa, acá en Uruguay. Sí. Pero para ellos es impresionante. Y yo creo que Uruguay tiene eso de lindo, ¿no? De la cantidad de especies. Yo la otra vez llevé a un inglés a Rocha 33 y Cerro Largo, y en 4 días vio 195 especies. El inglés, que es un especialista y un señor de 60 y pico de años que digamos ya tiene una trayectoria de observación en muchos países y se quedó maravillado, 195 especies en 4 días. Dice, Gabriel, es más de las que vi en toda mi vida en Europa.
Y las vio en 4 días en Uruguay, ¿no? Sí, no, la diferencia que hay Sí, sí. es impresionante. Bueno, yo creo que lo hemos charlado en algún curso de pasada, ¿no, Gabriel? Que creo que acá en Uruguay, comparado con nuestros vecinos, Brasil, Argentina, digo, nos falta bastante el tema de saber vender, ¿no? Ah, sí. Pues nosotros tenemos tesoros naturales que a veces ni siquiera los propios uruguayos lo conocemos. Claro, yo siempre, algunos me deben de querer crucificar, ¿no? Pero siempre critico un poco los nombres que tenemos en los lugares. No le quitemos igual el nombre que tiene, pero pongámosle algo más atractivo, como dice Sebastián. Tú vas por la Ruta 9, por ejemplo, y ves un cartel que dice Potrerillo de Santa Teresa. No sé, todo bien, pero digo, ¿qué atractivo puede tener eso para un turista? Sin embargo, ahí están una gran cantidad de dragones, por ejemplo, un ave amenazada. Y si vos le ponés biotopo del dragón Sí, algo más. o lo que Sí. sea, algo, viste, que ya nomás con el nombre de dragón. Como la isla de Lobos. Seguro, o no sé. Bueno, sí, con los nombres de los pueblos, las rutas, claro. los ríos, los arroyos que tienen los Sí. nombres, tipo, Por ejemplo, totalmente... en Paysandú, el Rincón de Pérez. O sea, quizás no es muy atractivo, capaz que históricamente es sensacional, no sé por qué está el nombre, pero digo, para turismo, no te motiva. Yo una vez estaba en la Patagonia Argentina, veo Isla de los Pájaros, pero me tiré de cabeza. Había que hacer 60 kilómetros por un camino de ripio. Llegamos, estaba en la orilla del Océano Atlántico, una islita allá adelante que había un telescopio que tenías que pagar para mirar. Y lo único que había eran unas gaviotas y unos biguá en la Isla de los Pájaros. Pero te la promocionaban en la ruta, la Isla de los Pájaros. Fuimos hasta ahí. Con un cartel bien puesto nomás, ya está. Y es increíble. Y acá pasa, yo creo que a veces, no cambiándole, pero agregándole un nombre más interesante a algunos lugares de ecoturismo, está bueno. Bueno, digo, igualmente también, digo, hay mucho desconocimiento también por parte de la gente de las propias especies que tenemos, ¿no? A mí me encanta preguntarle a mis alumnos, digo, a veces pongo una foto en una diapositiva de un flamenco, de un pingüino. A mí me encanta hacer esa pregunta. ¿Sabían que hay pingüinos en Uruguay? Digo, a mis alumnos que son en Paysandú principalmente, claro, ¿no? Digo, ¿sabían que hay pingüinos en Uruguay? Y muchos saben, pero muchos no lo saben. No, pero eso es hay gente que se sorprende, ¿no? Mismo en los cursos o charlando, ¿no? Se sorprenden que haya pingüinos. Te dicen, sí, súper sorprendidos, ¿no? Que hay pingüinos en Uruguay. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Esto sale un poco de las aves, pero estuvimos, a mí me valió varias discusiones. Se hizo la reintroducción de las anacondas amarillas allá en el norte de Uruguay y la gente no entendía que las anacondas amarillas, Eunectes noteus, son especies autóctonas. Claro. La gente creía que se iban a reintroducir las anacondas y que no iban a tener competidores y que se iban a reproducir sin cesar y que iba a haber que se iban a empezar a comer un poco más a los niños también. Tipo Australia, sí, ¿no? Sí, claro, pasa, sí. Y muchas personas obviamente no tienen un conocimiento de la fauna, no solo de las aves, digo, la fauna en general, ¿no? Y bueno, o se sorprenden o también te liberan una especie exótica, ¿no? El otro día una señora me llamó porque tenía un diamante, esos pajaritos de los diamantes, y dice, porque llegó a mi casa, lo primero que le dije, señora, no lo vaya a soltar, porque una especie exótica no la podemos soltar en Uruguay, no deberíamos, pero hay gente que... A mí me han llamado, yo qué sé, una mujer que murió mi papá y tenía un montón de pájaros y lo quiero liberar. No lo puede liberar, señora. Primero hay que ver un montón de aspectos, por más que sean incluso de nuestra fauna, ¿no? Hay que ver aspectos de si no tienen enfermedades, si se pueden adaptar a vivir en la naturaleza, pues si tuvieron 10 años en una jaula, muy difícil que se vuelvan a adaptar, ¿no? Sí, todo un tema. Es todo un tema bastante complejo, sí. No, justo también estábamos charlando con Seba hoy el tema de la zoonosis y que, digo, de compartir con animales domésticos o que están domesticados
lo tenés en tu casa y bueno, y comparten microorganismos que después, Claro. bueno, si ese animal va a parar a un medio silvestre, lo más probable es que transmita esos microorganismos a la fauna y eso Sí, sí. no es lo que corresponde, digamos. Claro, sí, sí, a veces la gente, incluso con la mejor intención del mundo, quiere liberar un ave o otro animal y es complejo el tema, no es tan fácil, ¿no? Me acuerdo hace unos años que me llamaron yo estaba en el medio del campo, no entendía ni de qué me estaban hablando, pero me llamaron del Espectador para hacerme una nota porque había como un grupo, ellos le llamaban grupo comando, que iban al zoológico en ese momento que existía Villa Dolores y liberaban tucanes, liberaron Se unos metían tucanes. adentro y liberaban. Sí, y bueno, Oh. digo, no, es un desastre, por más que, obviamente capaz lo hacían con la mejor intención, ¿no? Pero no podemos liberar aves de jaula así nomás, o sea. Sí, sí, sí. Bueno, ya que tengo acá en mis manos este libro, ¿qué sentiste a sacar esta publicación de calidad aquella, no? ¿Qué fue desde aquel niño que Bueno, miraba aves en una cámara con una foto totalmente desenfocada a escribir un libro? Publicar Sí. El País de los Pájaros Pintados. Sí, El País de los Pájaros Pintados, el tomo 1, que lo saqué en el 2003, para mí era un sueño, ¿no? Porque sacar un libro de aves, o sea, que en realidad a mí me gustaban las aves, pero para mí nunca pensé yo disfrutaba, no me importaba lo que los demás pensaran, yo disfrutaba de observar las aves yo mismo, ¿no? Bueno, la editorial Banda Oriental fueron ellos los que se acercaron un día: Gabriel, ¿no querés escribir un libro de aves? Un libro de aves, bueno, no sé, al principio no estaba como muy convencido. Y después me empecé a entusiasmar, y la verdad que me acuerdo cuando se dio la presentación en el 2003, fue algo para mí maravilloso, ¿no? De hecho me acuerdo que, cosa que no hice nunca más, de nombrar todos los agradecimientos, ¿viste? Porque me sentía tan emocionado y gente que me había ayudado que por la mitad no pude seguir hablando porque me puse a llorar porque era algo, estaba como súper emocionado, ¿no? Entonces, después ya más libros, uno ya, no es que perdés como el entusiasmo ni mucho menos, pero claro, no es como el primer No es la libro, primera, claro. ¿no? Y bueno, después salió El País de los Pájaros Pintados 2, 3, porque en realidad la primera vez que salió El País de los Pájaros Pintados iba a ser un libro, no tenía número 1, tomo 1. Era solo. Un libro de aves con 150 especies del Uruguay, nada más. El tema que se agotó en un mes, salió otra, se agotó al mes, otra al mes, o sea, era una barbaridad. No sé cuántos se vendieron, como 20.000, que en Uruguay es un montón. Sí, es un montonazo. Y bueno, no sé, la editorial también sorprendida me dice: Gabriel, pero entonces hacía un tomo 2, a le ponemos 1 y hacía un tomo 2. Y en el 2005 hice el tomo 2 y también se siguió vendiendo, y en el 2008 que tiene Sebastián, el tomo 3, obviamente las aves no quedaron ordenadas sistemáticamente, nada, porque fueron libros que fueron saliendo porque se agotaban tanto que seguían saliendo. Yo recuerdo que también que eso lo guardé, porque en aquella época creo que todavía salen los libros más vendidos del mes o de la semana. Y me acuerdo que en ese momento estaba El Código Da Vinci, Gabriel Rocha y Stephen King. Entre dos titanes. Y lo guardé eso, porque es una pavada, ¿no? Sí, pero yo pero- qué sé, me emocionó porque dije, o sea, y que se vendía mucho. Que en había ese interés, momento. sí, seguramente. Sí. ¿Y en qué tirada estás de ya? Se sacó en el 2015 con otra tapa, después en el 2019 se hizo otra edición, después en el 2021 se hizo la tercera edición que se agotó enseguida porque le incluí los códigos QR. Muy bueno. Ahí va. Que de hecho eso fue, los códigos QR fue una innovación, digamos, Sí, que hiciste sí. con Y los claro, libros, ¿no? y esta edición del 2021 se agotó a los 4 meses y ahora en el 2022 salió una edición nueva. O sea que esta ya iría como cuarta edición, Cuarta. que son 8.000 libros vendidos más o menos, ¿no? Javier Piquillén tiene algunas contribuciones bueno, con sí, fotos Javier y videos, ¿no? me ayudó, muchas personas, ¿no? Otro muchacho de allá también, amigo de Javier, Martínez, que no me acuerdo el nombre ahora, pero Martínez también me ayudó mucho, Vanessa, que fue ella también que contactó a muchas personas. Vanessa González, ¿no? Vanessa González, que para los códigos QR... Colega no- de geografía, le Ahí mandamos está, saludos. Sí,
Y bueno, claro, porque yo no grababa, viste, videos porque tiene muchos videos o si no los sonidos con Los fotos. sonidos. Pero muchos de ellos me ayudaron porque tiene casi 207 códigos QR. No es poco porque hace poco vi un libro de aves del mundo que tenía 200 códigos QR. Cuando en el mundo hay 10.000 especies, ¿no? Y tenía 200 códigos QR y son 500. No, para Uruguay completísimo. Por eso, sí, dentro de todo, 207 al principio, digo, después si sacamos, quizás el año que viene salga una edición nueva de pues ya quedan pocos. Pocos no, pero quedarán unos 300 libros. Bueno. A ver si le agregamos algunos códigos QR más. Yo estoy filmando algunos y invito a los que quieran Bueno, si colaborar. podemos colaborar también Seguro, después por desde supuesto. O. Bueno, a Sebastián ya le dije que no participó con fotos porque tampoco lo conocía tanto, pero ya le dije, si sale otra edición, tiene que estar. Pues. Tenemos. Ahí está. No sé si estamos viendo en pantalla ahí la publicidad. Tenemos avesacuo.org.uy para obtener el libro, si no también al teléfono 094-196-898 o si no al mail info@avesacuo.org.uy. Y ya que nombramos la página de Acuo, bueno, ¿cuántas primaveras cumple Acuo este año? ¿Cuáles son las novedades? Sí, bueno, como les comenté hoy, nuestra ONG se fundó en el año 98, en 1998, y a ese mismo año empezamos a dar cursos y bueno, y ahora cumple 25 años, ¿no? El 12 de noviembre, y ahora en la segunda mitad del año justamente esperamos hacer diferentes actividades e incluso sorteos de libros, de otras guías que tenemos también plastificadas, que son muy prácticas para observar. Que después les voy a dejar un juego, no tenemos ahora para mostrarla, pero después les voy a dejar un juego. Y bueno, y vamos a hacer diferentes actividades, sobre todo los meses de septiembre, octubre, noviembre, que es cuando, si bien cumpleaños en noviembre, vamos a empezar un poco antes también con distintas actividades para todo el mundo, ¿no? Así que estén atentos a la página de Acuo entonces. Exactamente. Y al Instagram, tienen Instagram también, Instagram, ¿no? y Facebook y la página web. O sea que todas las redes sociales Ahí y está. la página web. Bueno, estamos llegando al final del primer programa, una lástima, nos quedaríamos charlando mucho más, pero bueno, el primer programa está terminando. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? Y hay muchas cosas que Sí, quedaron muchas cosas pendientes. quedaron al pendiente, pero bueno, nada, agradecer. Una pregunta, no sé si se puede antes del final. ¿Cómo fue, Gabriel, el empezar a dar clases de forma virtual? Porque, digo, me imagino que sería básicamente cuando era presencial, las clases eran para gente de Montevideo. ¿Cómo fue Claro. encontrarte con ese mundillo de observadores que estaban en el interior? Sí, bueno, varias personas siempre me pedían, lo que pasa que era un tema que, como siempre dábamos clases presenciales, lo dejábamos un poco para atrás, pero a raíz de la pandemia, apenas empezó la pandemia, uno de los alumnos, que Jorge, dice, Gabriel, podés hacer algo virtual, porque si no, pues, ya que estamos sin hacer nada, de pronto podemos hacer algún curso virtual. Y bueno, ahí apenas empezó la pandemia, dijimos, bueno, compramos el dominio, todo para tener las plataformas y todo. Y bueno, la verdad que fue un éxito porque no pensábamos que iba a haber tanta gente también de fuera de Montevideo que le gustara y que participara, ¿no? Y la verdad que hubo cursos que eran prácticamente gente de todos lados, de todos los departamentos. La pandemia también hizo que mucha gente se interesara también, ¿no? En estos Sí, temas, ¿no? también, porque Aumentó. al menos la gente salía, al menos individualmente al campo, ¿no? Y a observar un poco. Entonces, por ese lado estuvo bueno. Y también el tema de llegar a mucha más gente en forma virtual. Incluso yo a veces lo charlo, ¿no? Que me generó otro vínculo con los alumnos, ¿no?
con los participantes. Bueno, Sebastián, que ha dado charlas para nosotros y todo, porque antes uno iba a dar la clase presencial y está 2 horas hablando, bueno, que pasen bien, nos vemos la semana que viene, y ahora con el tema virtual hay un contacto casi diario. Se generó como una comunidad capaz que antes no se sí, generaba. Sí, y en las plataformas la gente puede opinar, hay un intercambio a veces entre los propios participantes. Yo trato de fomentarlo. Yo que sé, gente que tiene un emprendimiento ecoturístico, yo que sé, Sebastián la otra vez quería dar una charla de franquía en áreas protegidas que estuvo espectacular. Y bueno, todo eso suma, y yo trato de que los participantes también puedan hacer cosas o bueno, si les gusta. Este muchacho que les comento, Jorge, en un curso que dimos de aves playeras, hizo toda una planilla de Excel con cómo identificar a las aves, entonces la mandó a todo el mundo. Y bueno, todo eso está buenísimo, ¿no? Sí, seguro, se genera comunidad. Y bueno, Gabriel, muchas gracias. No, un placer. Para mí y para los dos, y para todo el equipo de O, ha sido un placer tenerte en este primer programa. Y bueno, ¿se lleva algún obsequio, Gabriel? Se lleva un obsequio, sí, como no, tenemos aquí, no sé si se escuchó, tenemos la taza, bueno, una tacita de parte de nosotros. Y bueno, yo a la gente, si está mirando el video, que dé like, que se suscriba, que apriete la campanita para tener los próximos programas. La idea más o menos trata de salir un programa por mes, así que quedan más o menos unas 6 entrevistas en este año. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Seba, muchas gracias, Gabriel. Y bueno, invitar a la gente a que se siga sumando, a que quede la expectativa de lo que serán las publicaciones, de lo que serán los nuevos programas, y bueno, y que se sume a la página de O Uruguay. Quiero mandarle un saludito a mi hija Ariadna Isabela, un besito para ella a la distancia. Muy bien. Bueno, y sí, a la gente que entre a o.com.uy y que todas las semanas estaremos subiendo contenido, fichas de animales, de aves, de mamíferos, las columnas de nuestros integrantes. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Un placer para mí estar acá. Muchas gracias. Chau, chau. Un abrazo.